hora. Gloria sea al Señor. Padre, estamos delante de tu presencia en esta hora. Señor, pedimos el favor y la gracia de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesucristo. Padre, que en esta hora, Señor, la guianza de tu Santo Espíritu se mueva, que los corazones de los que estamos en este lugar sean contactados por el glorioso Espíritu Santo de Dios y que tu palabra produzca el fruto para lo cual será enviada. Padre, en el nombre de Jesús oramos, confiando en los méritos de aquel que pagó en la cruz del Calvario y derramó su sangre por nosotros. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, el Señor. Amén. Gloria al Señor. Dios es bueno. Aleluya. Gloria al Señor. Escudriñando la palabra en la tarde, como siempre le digo, estamos buscando alguna palabra de parte de Dios, porque siempre yo soy de los que creen que Dios tiene algo para nosotros todo el tiempo. Amén. Entonces, buscando una palabra del Señor, sabe, me llegó esa palabra que dice: mi especial tesoro. Mi especial tesoro. Sabe, usted sabe que esa palabra desde el Antiguo Testamento fue dada. Esa palabra está en el libro de Éxodo. Gloria al Señor. Vamos a ir al libro de Éxodo, amado, por favor. Éxodo capítulo 19, versículo 4 al 6. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Santo Espíritu de Dios. Y dice así: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Estamos viendo que esta palabra fue dada a Moisés cuando Dios llamó a Moisés a que estuviera en su presencia 40 días y 40 noches la primera vez, y luego la segunda vez de la misma manera. Esta palabra fue dada y Dios está diciendo y dando órdenes a Moisés y diciéndole que si ellos guardaran su pacto, si atentamente pusieran cuidado a su palabra y guardaran su pacto, ellos serían su especial tesoro. Estaba hablando del pueblo de Israel, el pueblo literal de la nación de Israel, que hasta el día de hoy conocemos como Israel. Sabemos bien que esta palabra, como dijo el apóstol Pablo, ya en el tiempo de la gracia, dijo: sabemos que el mandamiento de Dios es bueno, pero dijo: mas yo soy pecador, dijo él. ¿Te lo ha leído? O sea, la palabra de Dios es palabra buena, y aunque esté dada en el Antiguo Testamento, es dada por el mismo Dios que tú y yo tenemos. La palabra y el mandamiento es santo. Solo que cuando el hombre, el ser humano, no ha recibido a Jesucristo el Señor, pues tiene una naturaleza de pecado. Y la palabra que es buena y que es espiritual viene a constituirse en un tropezadero para aquel que no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque al no nacer de nuevo, y esta palabra dada por un Dios santo, justo, recto e íntegro, pues el pecador se encuentra con que no tiene lo necesario para vivir en esa dimensión, en esa demanda de la palabra. ¿Por qué? Porque es un pecador. Entonces se encuentra el hombre, el Señor Jesús, o el del Antiguo Testamento, o aún el pueblo de Israel que no ha recibido a Jesús, se encuentra que quiere cumplir con lo que la palabra de Dios dice, pero se encuentra que hay una naturaleza de pecado que lo lleva a hacer lo contrario de lo que la palabra le está demandando. Amén. Pero usted y yo, que por la gracia de Dios hemos nacido de nuevo y que somos el día de hoy el Israel espiritual de Dios, el verdadero Israel, o el Israel que ahorita es el pueblo de Dios aquí en la tierra, son todos los que tenemos a Jesucristo. Esto nos indica claramente que usted y yo tenemos lo necesario. Lo que no tenía el pueblo en el Antiguo Testamento, usted y yo se lo tenemos, que es una naturaleza santa, engendrada por orden de Dios y cumplida por el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, a los que hemos creído y recibimos a Jesús. Entonces, esta palabra que para otros era imposición, para nosotros no es imposición ni es ley.
Como una vez yo me quejaba, yo les he contado ese testimonio, sentado en un sillón ahí en Costa Rica. Señor, qué pereza, decía yo, como decimos en Costa Rica, es como cuando tú te cansas de algo. Qué pereza, decía yo. Solo culto, solo palabra, que ayunos, que esto y que lo otro. Qué pereza, todo el tiempo palabra, decía yo. Y que la palabra te demanda aquí. Y me quedé callado. Cuando me quedé callado, oí la voz de papá bien clarita, que me dijo con amor, con ternura. Y me dijo, hijo mío, mi palabra no es dada como imposición. Mi palabra, me dijo, es luz para que en un mundo de tinieblas como este, ustedes se alumbren con ella y no sufran daño. Entonces, entendemos nosotros. Yo le dije, Señor, perdóname, yo soy ignorante inmediatamente, porque fue lo que entendí, yo era un ignorante. Y le pedí perdón al Señor en ese tiempo, muchos años atrás. Pero entendemos que usted y yo estamos llamados para ser en la vida real, práctica aquí en la tierra, en la vivencia cada día, ese pueblo que Dios anhela que seamos. O sea, desde el punto de vista de Dios, está consumado, está hecho como dijo Jesús. Pero ahora viene la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? Donde usted y yo entramos en escena para que el cumplimiento de Dios suceda con nuestras vidas. La palabra de Dios, lo que Él ha prometido, perdón. Por eso la palabra dice que usted y yo, los que estamos en Cristo, fuimos llamados ¿qué? A alcanzar las promesas. Dios dijo en el Antiguo Testamento, en el libro de Apocalipsis capítulo 1, dijo, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Quién? Jesucristo el Señor. Ahora, dice, nos hizo. Fue algo que ya fue cumplido, fue ganado, fue conquistado. Ahora viene la parte donde usted toma la promesa, lo conquistado, donde usted se apresta para llegar a disfrutar o ya en la vida real, aquí terrenal, que se manifieste lo que fue conquistado. Lo que la Biblia dice que usted y yo tenemos que alcanzar esas promesas y que la manera de alcanzar esas promesas es que usted viva creyendo. Es que el vivir creyendo, como siempre vivimos hablando en estas grabaciones anteriores que hemos tenido, ¿sabe? Vivimos hablando que es un estilo de vida, pero no es un estilo de vida como algunos creen. Aquí estoy creyendo, Señor. ¿Qué como este hermano? Ay, creyendo. Dice, bueno, como diciendo algún día sucederá. Eso no es lo que Dios dice. No es que el vivir creyendo no significa que usted leyó la Biblia y dice, bueno, Dios dice esto y dice lo otro. Bueno, Dios lo hará conmigo. Dice, algún día, en algún tiempo sucederá. Y tienen eso en su corazón como no como fe, sino como una esperanza. ¿Usted me entiende? Una cosa es la esperanza y otra cosa es que la fe. Cuando usted está creyendo y usted vive creyendo, es que usted tiene en su corazón y visualiza en su corazón lo que la palabra de Dios dice que ya fue conquistado por Cristo Jesús para que viva en usted, para que se desarrolle en usted y usted sea el heredero de todo lo conquistado y lo disfrute en la cruz del Calvario, lo que Jesús compró, la redención completa. Entonces, cuando el Señor dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, es que usted y yo tenemos que estar ciertos y entendidos que esa es nuestra posición, es el precio que se pagó para que seamos lo que Jesucristo dice. ¿Y usted cómo llega ahí? Usted dirá, pero ¿yo cómo hago? Es sencillo. Usted le cree a Dios. Usted se interesa y se mete de cabeza en el reino de Dios. Espíritu, alma y cuerpo. Usted dice, Dios lo dice, yo lo creo. Y no va a soltar hasta que comience a disfrutar las manifestaciones que el Espíritu Santo traerá de Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y tampoco cuando comience a disfrutar, tampoco pare, porque Dios lo llama a la estatura del varón perfecto, su Hijo amado Jesucristo. Pero que Dios dice, vosotros sois mi real tesoro. Desde el Antiguo Testamento, Dios estaba buscando un pueblo. ¿Usted sabe lo que es un tesoro? ¿Usted sabe lo que Dios diga? Vosotros me seréis mi real tesoro, gente escogida de entre todas las naciones y apartada para mí. ¿Qué hace usted cuando tiene un tesoro? Cuando alguna persona tiene un tesoro, lo guarda. Y como es un tesoro da derecho, humanamente hablando, a muchas riquezas aquí en la tierra.
a todo lo que se necesita humanamente hablando. Entonces, un tesoro pone a alguien a tenerlo bien guardado, bien cuidado, y cada vez que tiene oportunidad le da la vuelta para ver qué tan precioso es su tesoro. Para decir, sabe que es un tesoro. Y va y lo escudriña y lo mira. Dice, wow, qué precioso, qué perlas, qué joyas. Wow, todo lo que este tesoro me permite adquirir. Y su corazón está ahí donde está el tesoro. ¿Usted me entiende? Y Dios dice, nuestro Padre dice, que nosotros somos su tesoro. Lo dijo para Israel. Israel no pudo, hasta este momento no ha podido. Pero usted y yo, el Israel espiritual de Dios, sí podemos. Entienda esto, sí podemos. Pero al igual que nuestro Padre Dios, usted tiene que escudriñar o ver, o por lo menos atender en su vida personal, en dónde está su tesoro. ¿Cuál es lo que usted tiene por tesoro en la vida aquí en la tierra? Y como hijo de Dios, ¿qué usted tiene por tesoro? ¿Cuál es su tesoro? Porque la palabra de Dios también dice que donde está tu tesoro, ¿qué? Allí estará tu corazón. ¿Usted me entiende? Donde está su tesoro, allí estará su corazón. Entonces, una persona, escúcheme esto, un cristiano, hablando del Hijo de Dios como usted y como yo, que se enfoca en Dios y agarra el reino de Dios conforme Jesús lo habló, como la comparación, que ahora la vamos a ver, del reino de los cielos, el reino de Dios, ¿a qué lo comparó él? A un tesoro. A un tesoro. Y la parábola que él puso fue que un hombre pasando por un terreno, dijo, ¿verdad? Se dio cuenta que allá había un tesoro. Y fue y vendió todo lo que tenía. ¿Por qué? Para comprar ese terreno. Ni siquiera iba a comprar el tesoro, porque el tesoro estaba oculto, pero él sabía que estaba ahí. Entonces él fue. Él no dijo a nadie, es que ahí hay un tesoro. No, eso lo reservó para él. Dice, y fue y compró, vendió todo lo que tenía. ¿Qué es tipo de eso? Cuando usted entiende que el reino de los cielos es un tesoro que le da acceso a todo lo que usted pensó o nunca alcanzó a pensar, y que lo lleva hasta una eternidad gloriosa, y usted entiende que tiene que vender todo lo que tiene. ¿Cómo vende usted todo lo que tiene? Usted, amado hijo de Dios, conocedor de la palabra, de la misma manera que usted compra, usted vende. ¿Sabe usted eso, verdad? Por eso la palabra nos exhorta y nos dice, compra la verdad y no la vendas. ¿Lo ha leído? ¿Y qué dijo nuestro Señor con relación a esto? ¿En dónde encontramos una palabra que nos traiga luz con relación al comprar y al vender en el reino de Dios? Isaías 55, ¿verdad? ¿Se acuerda de lo que hemos hablado? Bastantes veces. Recuerdo que la primera vez que prediqué Isaías 55 fue hace como unos 5 años, una vez que estuvieron los gemelos acá. O más, creo que más. Cuando Dios me habló de Isaías 55 y me dijo que en el oyendo atentamente es que usted compra todo lo del reino de los cielos. Cuando usted oye atentamente, y me dijo, porque cuando oyes atentamente, tu corazón escucha. Pero si tú no estás atentamente, de oídas va a oír y se te olvida. Cuando tú no estás atentamente, no compras nada del reino de Dios. No compras. Usted ve en el Apocalipsis la palabra que hablamos cuando fue, creo que fue el domingo precisamente, que Jesús dijo a aquel que dijo, yo soy rico y de nada tengo necesidad, y Jesús le dijo, tú eres un miserable, desventurado y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado, le dijo, pasado por fuego. Y esa palabra lo que dice es que la fe es más preciosa que el oro de Ofir. ¿Qué dijo? Recordamos de nuevo que tenía que comprar fe del Señor Jesús. ¿Y que cómo se compraba? Isaías 55, volvemos. En el oyendo atentamente la palabra de Dios en todo tiempo. Pero cuando hablamos del oyendo atentamente, es que usted está determinado, y yo estoy determinado, que el reino de Dios florezca en mi vida.
Cuando yo estoy determinado por el reino de Dios, yo voy a dejar todo lo que sea. Y cuando comienzo a comprar en él atentamente, entonces comienzo a vender sin darme cuenta todo lo que en mi vida está estorbando. Oiga esto. Porque usted, de la misma manera que como oye lo de Dios, así lo que hay en su vida va siendo desalojado. Y de la misma manera que usted recibe de Dios la palabra, y luego usted se va de aquí, y cuando se va de aquí, según la condición espiritual que tenga, comienza a oír otras cosas y la distracción, pues de esa misma manera usted está vendiendo la palabra de Dios. Se compra por el oyendo y se vende por el oyendo. ¿Usted entiende la importancia de esto? Entonces, la pregunta es esta: ¿cuál es tu tesoro? Tienes que pensar seriamente en esto y determinarte por lo que tú entiendes que es tu tesoro. Porque si no nos determinamos para poner en lo que consideramos que es nuestro tesoro el corazón, entonces tampoco podremos disfrutar el tesoro. Porque el tesoro del que estamos hablando es el reino de Dios. Y para disfrutar el tesoro, el reino de Dios, necesitas ubicar tu corazón en el tesoro precisamente. Cuando tú ubicas tu corazón en el reino de Dios, que es el tesoro, es cuando tú estás siendo impactado por la presencia de Dios continuamente. Es cuando una palabra que el Espíritu Santo revela, porque tú te quedas y echas raíces, porque consideras tu tesoro y aplicas tu corazón. Una palabra revelada por el Espíritu Santo aquí en el corazón, que viene a ser manifestación de una de las perlas o de lo que contiene el tesoro, por hablarlo de esta manera, te libra y te saca de cualquier condición según lo que tú estás ahí buscando en el tesoro. Puede ser sanidad. Puede ser que veas la gloria de Dios, la mano de Dios en el área de las finanzas. Pueden ser tantas promesas, porque son muchas las promesas, muchísimas. Entonces, si el corazón está ubicado en el tesoro, que es el reino de Dios, pues hay uno que no falla, y que no miente, y que no defrauda, y que dijo: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no sacia? Trabajad, dijo, por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, que era él, Jesús, porque a este señaló el Padre. Y por esa sangre el Padre mira y sabe claramente que por el pacto de la sangre derramada del Cordero sin mancha, tú eres o tienes derecho a la vida por la sangre derramada. Y que a pesar de que quizás la condición espiritual no sea la mejor, y a pesar de que no estés caminando santificadamente todavía, sin embargo, la sangre del Cordero sin mancha te da derecho a la vida. Pero eso quiere decir que si esa sangre te da derecho a la vida, en ti y en mí está que escogemos la vida o la muerte. Pero Dios ha determinado, y el precio fue pagado para que tengamos vida eterna, gloria, honra, inmortalidad a los que perseverando en hacer el bien. Y los que hacen el bien son los que creen en Él, porque es con el poder de Él en nosotros. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Gloria al Señor. Vamos a seguir y vamos a estar viendo esa palabra que estaba comentándole en Mateo capítulo 13, versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, oye usted, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esa es la palabra que estábamos hablando, diciendo que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, dice la palabra. O sea, el tesoro alguien lo había escondido. El Señor no dice quién es, pero en ese campo existía ese tesoro escondido. Y que alguien que se dio cuenta que estaba ese tesoro ahí, en la parábola, dice, vendió todo lo que tenía para comprar ese campo. ¿Por qué? Porque quería el tesoro. Y seguramente no compró el campo
solo para decir el tesoro me pertenece y que el tesoro siguiera escondido. ¿Verdad que no? ¿Verdad que esa parábola deja ver claramente que una persona que sabe lo que tiene, lo que ha adquirido por la fe en Jesucristo, va a dejar todo lo que tiene o lo que hace o cómo vive a su manera, porque quiere el reino de Dios, que es el tesoro. Amén. El reino de Dios. Ese es el tesoro, de donde ese tesoro es una fuente inagotable de vida y riqueza. Ahora dirá uno, ¿de qué riqueza estamos hablando? ¿La riqueza física? Estamos hablando de la primera riqueza que existe en un cristiano. ¿Cuál es? La riqueza espiritual. ¿Por qué la riqueza espiritual? Porque la riqueza espiritual te pone a ti en la posición donde Jesús dijo, para el que cree todo es que posible. El pobre es aquel que no cree. Una persona espiritualmente pobre es una persona que no tiene casi nada de Jesús. Y donde Él la aconseja una vez más que de mí compre oro refinado pasado por fuego. Y como hablamos, ¿qué? Comprando en el atentamente con Dios y trabajando para que Él te dé de comer. Porque tu espíritu necesita comer y Él come vida. Amén. Y Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el pan vivo que descendió del cielo. Si nosotros comemos de Jesús en todo tiempo, usted tendrá que fortaleza, tendrá que una vida de fe. Porque cuando usted come de Jesús, todo lo que Él es comienza a visitar su vida personal. Comer de Jesús es igual que comer del Padre. Para nosotros estar comiendo de Él, necesitamos que ubicar el corazón en el reino de Dios, que es el tesoro. Recapitulando, como dicen algunos, en el tesoro, y luego comiendo del que tiene la vida, que es Jesús. O más bien comiendo al que tiene la vida, que es Jesús. Porque a Jesús el Señor hay que comerlo. ¿Sabe usted? Hay que comerlo. ¿No entendieron los discípulos cuando dijeron dura es esta palabra? ¿Qué podrá soportarla? Pensaron que tendrían que hacerlo pedazos y comérselo por parte, físicamente hablando. Y Jesús les explicó que no era de eso lo que estaba hablando. Y le dijo, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida, que tienes que comer la palabra del Señor. ¿En dónde está la vida? En la palabra del Señor. Amén. Y como tú la comes, en el atentamente escudriñando y viendo y exponiendo el corazón y empeño en tiempos de tranquilidad, que te apartes a estar escudriñando porque quieres más de Dios, porque sabes que no tienes que pagar ningún precio más que el atentamente con Dios. Amén. Dios puede cambiar la historia de cualquier persona que tenga a Cristo, por muy sencilla, humilde que sea su condición, si aquel cristiano entiende la bendición que está delante de él y se aplica vendiendo todo lo terrenal, todo lo humano. ¿Y cómo lo vende? Déjelo, suéltelo, llénese de él y compre sin dinero y sin precio, y lo demás va desapareciendo. Esta palabra es la misma, aquella que dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Cuando tú dices, yo voy a comprar de Dios en el atentamente, estás metido en la vida del Espíritu y activando las verdades de Dios para que tu espíritu coma y vaya creciendo, y como consecuencia, la ley del espíritu de la muerte en la carne vaya desapareciendo, vaya siendo quitada poco a poco. ¿Por qué? Porque es una ley. Que entre más creces espiritualmente, entre más comes, más fuerte está. Entre más creces, más a la imagen de Jesucristo, Él te hace crecer. Pues lógicamente, la ley del pecado y de la muerte van desapareciendo. Es una ley. O sea, no es si quiere que eso va a desaparecer o no. Es que no le queda de otra. Porque cuando la vida comienza a reinar, la muerte comienza a desaparecer. En el libro de San Mateo, aquí mismo, el capítulo 6, versículo 19 al 21. Dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Esa palabra da a entender que es o enseña
¿qué es lo que algunas personas tienen por tesoro? Si la persona, el cristiano, o aquel que Jesús está enseñando y la palabra está enseñando, su tesoro son las cosas de la tierra, su tesoro son las riquezas, su tesoro son las propiedades, su tesoro son los buenos carros. Si esa persona considera esas cosas su tesoro, pues de fijo que ahí estará su corazón. ¿Entiende? En otras palabras, el que busca las riquezas humanas, ¿sabe? La Biblia dice, aunque sea cristiano, que será traspasado de grandes dolores. O sea que Dios nos manda: deja todo lo terrenal, todo lo humano. Mi reino es el tesoro incomparable, inigualable, que está al alcance de tu vida. Te da derecho a reinar con Cristo, a tener autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo nombre que se nombra juntamente con Cristo, tú y Él. ¿Sabe? Te da autoridad sobre toda enfermedad, sobre toda escasez, sobre todo demonio, sobre toda situación, sobre toda circunstancia. Te da derecho a lo imposible. El reino, el tesoro de Dios, que es el reino de Dios, te pone a ti en el lugar que nunca pensaste que tú podías estar, siempre y cuando tú apliques tu corazón al tesoro que es el reino de Dios. Ahí estamos entendiendo y hablando de que estás ubicándote y que comenzará a aparecer en tu vida parte del contenido de ese tesoro, porque va en un proceso. Por eso la Biblia dice: no de los que retroceden, sino de los que avanzan para salvación y vida eterna, y que alcanzan las promesas, también dice. ¿Lo ha leído? O sea, las promesas son que usted busca reinar con Cristo, que usted busca agradar a su Dios, que usted se entrega a su vida, que sabe que Él murió, que sabe que Él se bajó del cielo y se humilló a la condición de hombre, porque es el hacedor del mundo y el salvador también. Sin embargo, por amor a ti y a mí, y por llevar muchos hermanos a la gloria y agradar al Padre y cumplir el propósito, ¿sabe? Él vino y murió en esa cruz. ¿Para qué? Para que tú tengas acceso al reino de Dios aquí en la tierra, de los vivientes humanos aquí en la tierra. Aleluya. Aquí. No allá en el cielo, como algunos dicen: algún día allá cuando esté arriba. Allá arriba no hay problema, los problemas están aquí. Allá arriba todos estamos nice, ahí no está el diablo. Ahí no está la enfermedad, ahí no está la escasez, ahí no está la situación y la circunstancia. El reino de Dios para nosotros, donde Dios nos da acceso, es aquí, para derrotar al diablo, para derrotar el pecado, para derrotar toda enfermedad, para ser los instrumentos de Dios en Cristo Jesús como respuesta a la humanidad. Amén. Vaya al libro de Proverbios capítulo 2. Vamos a ver desde el versículo 1 al versículo 5. Dice la palabra del Señor así: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Oiga, ¿cuál es el mandamiento de Dios? Más claro no puede estar. Versículo 2. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Si usted analiza esta palabra, usted se va a dar cuenta que todas estas características las contiene y las encierra una persona, y más de lo que aquí se ha leído: Jesucristo el Señor. Cuando Dios dice que si usted escudriñare y buscare la inteligencia y la sabiduría, pues la Biblia dice precisamente que en Cristo Jesús, escúcheme esto, nos fue hecha sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén. Todas esas áreas abarcan todo lo máximo del precio pagado en la cruz del Calvario por Jesús el Señor. Amén. Mire,
Y Dios a lo que le manda a usted y a mí es que usted escudriñe atentamente su palabra y que como a la plata y al oro busque estar atentamente en la palabra. Porque la palabra, el Espíritu Santo, cuando esto, escúcheme esto, porque es importante hablar de estas cosas. Cuando hablamos de todas estas verdades, hablamos que si usted las practica y usted se aplica atentamente, usted se pone en la posición, por su accionar, de creer y hacer como Dios dice, en el lugar donde el Espíritu Santo sale a tu encuentro. Aleluya, escúcheme, amado, por favor. Amén, aleluya. Al lugar donde el Espíritu Santo sale a tu encuentro. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios va a testificar de la palabra que es Cristo mismo a tu corazón. Amén. Cuando el Espíritu Santo testifica de la palabra que es Cristo mismo, que es Dios mismo a tu corazón, lo que sucede es que ese testimonio viene a pegarse en tu espíritu y a hacerse uno contigo. Entonces, tú sabes que así es y no hay quien pueda cambiar la historia. Que lo que Él dice sucederá y estás seguro. Es lo que Jesús dijo. Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca? La revelación. De eso está hablando Jesús. No te lo reveló. No sobre Pedro, como hablan algunos diciendo que entiende que sobre Pedro y han edificado ni... Ay, santo. Está hablando de la revelación. La revelación es que Dios, ¿sabe? Jesús, el Espíritu Santo viene y toma de Jesús y lo sella y lo testifica entre tu corazón. Y el Espíritu Santo, bien claro, está sabido de todas las verdades del Señor. Y entonces Él testifica, revelándote las verdades de la palabra en tu corazón. Una revelación de la palabra de Dios a tu corazón traen un impacto de manifestación de gloria en tu espíritu, en tu alma y en todo tu cuerpo. Por eso no te extrañes que en tiempos de revelación puede que estés caminando, puede que andes en el carro, puede que estés trabajando, pero tú has estado en el atentamente con Dios y estás ahí metido en el atentamente. Cuando alguien está en el atentamente con Dios, lo que sigue después del atentamente es que usted va a hacer como en su corazón usted ha estado atentamente con Dios. ¿Me entiende? Entonces, la continuación de eso, ¿qué es? La revelación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo revela a tu corazón el trabajo de lo que atentamente has estado buscando y haciendo. Él no miente, porque Jesús dijo, porque a este señaló el Padre, que Él es Jesús, y Él os dará de comer. Amén. ¿Qué te da a comer Jesús? Pan del cielo. ¿Qué te da a comer Jesús? De lo que Él es, de lo que Él tiene. ¿Qué te da a comer Jesús? Vida eterna. ¿Qué te da a comer Jesús? Gozo. ¿Qué te da a comer Jesús? Victoria. ¿Qué te va a comer Jesús? Victoria tras victoria y fuerza sobre fuerza, porque Él es el Todopoderoso. Tu espíritu fortalecido y creyendo en lo imposible, y así sucederá. Porque para el ser humano es imposible todo lo que Dios dice, pero para el que cree todo es posible y aparecerá. Aleluya. Yo cuando busco la palabra, yo no me complico mucho, pero sí necesito el tema de Dios. Cuando Dios da un tema, con una palabra que me dé, yo sé lo que tengo que buscar. Amén. Amén. Lo que necesita siempre uno es el tema, que Dios quiere que te hable. Y luego tú tienes que buscar la palabra. Ahora, con la concordancia es fácil. Yo sé que hay Biblias que no tienen concordancia. Por ejemplo, esta no tiene, hay una que anda que no tiene. Pero tú puedes buscar la palabra cuando hay un tema. Más cuando Dios te ha llamado. Y además, como tú eres hijo de Dios, la Biblia dice que la unción que permanece en vosotros os enseñará todas las cosas. Que eso te testificará. Muchas veces, aún cuando hemos estado predicando en este lugar, de repente Dios me cambia el mensaje. ¿Te me entiendes? Y me da 2 o 3 palabras que yo las entiendo. Y yo tengo que correr a la cita bíblica. Amén. Pero lo importante es que estemos dando lo que Dios quiere y tiene para nosotros en esta hora. Amén. Entonces San Mateo 12, versículos 34 y 35. Dice, generación de víboras,
¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿A quién cree que le está hablando Jesús? A los fariseos, a los sacerdotes enviados por los, valga la redundancia, los sacerdotes que habían en el Sanedrín, a toda esta gente que lo perseguían y lo buscaban para matarlo por hablar la verdad y decir que él era hijo de Dios. Y entonces por eso lo querían matar, por hacerse igual que Dios, y él no estaba mintiendo. Amén. Sin embargo, en alguna ocasión también le dijo sepulcro blanqueado, ¿se acuerda? Por fuera la verdad limpio y por dentro lleno de huesos de muertos, le dijo. Y le dijo en esta palabra que cómo podrían hacerlo buenos. Y le dijo generación de víboras, porque su corazón no era bueno. ¿Entiende? Le dijo generación de víboras. ¿Qué le está diciendo? Hijos del diablo. Solo veneno es lo que ustedes inyectan. Porque las víboras es lo que hacen, inyectar veneno. Y dijo, el hombre bueno de su buen tesoro del corazón, ¿saca qué? Tesoros, cosas buenas. Y vamos a aquella palabra que dijo Jesús. ¿Por qué me decís maestro bueno, si bueno solamente hay uno, que es Dios? Entonces, ¿quién es el hombre bueno? Es aquel cristiano que vive en Cristo. Porque lo que manifiesta es lo que de Cristo hay en su corazón. Amén. Lo que manifiesta es lo de lo que el tesoro ha alcanzado. Lo que se le va manifestando del tesoro, porque Él ha puesto, ¿sabe?, su corazón ahí donde está el tesoro, que es el reino de Dios. Amén. Entonces, el hombre bueno que tiene para dar, ¿sabe?, y que no se sacia o que no para de dar, es aquel que vive recibiendo continuamente, ¿qué? Del tesoro, que es el reino de Dios. Amén. Porque el reino de Dios es una fuente inagotable de vida, de solución, de respuesta y de salvación para tu vida y para muchas otras personas. Gloria al Señor. Terminemos con esta cita bíblica. Amén. Colosenses capítulo 2, versículo 2 al 3. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Oye esto. Esa palabra 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Wow. ¿Sabe? Hay una palabra en el libro de Job. Cuando Dios confronta a Job y le dice, dime en dónde está el camino de la luz, o en dónde están fundadas las bases de la tierra. Y habla de una serie de cosas que son sabiduría y conocimiento que no tiene alcance, ni nunca podrá el ser humano con toda su inteligencia alcanzar. Pero que sin embargo, toda esta sabiduría e inteligencia, dice, Dios la ha puesto en Cristo, está en Cristo. Porque si usted se pone a analizar la sabiduría de Dios para fundar la tierra, para poner base a la tierra, para poner un límite al mar, para formar la órbita de los planetas, por lo menos en la constelación que conocemos, la que vivimos nosotros, donde tenemos una estrella mayor llamada Sol, y donde los planetas giran en derredor, y uno de esos planetas es la Tierra. Plutón, Júpiter, Neptuno, Saturno, Urano, Neptuno. Usted conoce todos los planetas. Uranio también. Y que giran una órbita, por lo menos la órbita de la Tierra dura un año. Un año dura en dar la vuelta al Sol. Y arrastra junto consigo a su satélite, que es la Luna. ¿Cómo hizo Dios? ¿Qué sabiduría, qué inteligencia? Para hacer un planeta o tantos otros, y que estén ahí en el espacio, y que el Sol
los arrastre o ellos se muevan en derredor del sol y no se vayan más allá ni se vengan más acá. Y que la luna, que es 50 veces según los científicos, 50 veces más pequeña que la Tierra, pero es un satélite, es inmensísimo. Dios quiere la luna que cayera sobre la Tierra, desaparece la Tierra. Un impacto de esa magnitud. Pues está llena, la Tierra está, usted sabe que tiene 2/3 partes de agua y 1/3 parte solamente el lado descubierto, es la Tierra que conocemos. Yo creo que si la Tierra pegara en contra, la luna pegara en contra de la Tierra, toda la Tierra quedaría invadida por el mar. Sin meter la catástrofe del impacto. ¿Qué sabiduría es la que tiene tu Dios y mi Dios? No se toca la luna con la Tierra, tiene su distancia donde Dios la puso, que sabía que iba a ser bendición para nosotros. Porque la luna tiene que ver con las mareas y con las estaciones. ¿Oye usted? Y los planetas, que la Tierra es uno de los más pequeños. No el más pequeño, pero sí uno de los más pequeños. Muchísimas veces más grande que la Tierra. Muchos de ellos, algunos de ellos. Y no se topan o no se tocan en su órbita. Cada uno tiene su órbita. ¿Usted cree que eso se hizo por casualidad? Dios habla de todas esas cosas. Y dice que en Cristo Jesús el Señor, Él ha escondido, ha metido la riqueza de la sabiduría y de la inteligencia. All right. Eso abre un panorama sobrenatural. ¿Qué quiere decir? ¿Quieres tú ser participante de toda la gloria de tu Señor y mi Señor? Pues Jesús dice que tienes que descubrir tú y yo que tú estás en Él, dentro de Él, y que Él está en el Padre. Pero eso no lo descubre cualquier persona. Lo descubre aquel que sabe qué es lo que le fue entregado, qué es lo que tiene delante de su vida por haber creído en Cristo, y se determina a vender todo lo que tiene por comprar en Él atentamente vida con Dios. Amén. Dios me le bendiga más, amado. Amén. Se nos fue el tiempo, démosle la gloria y la honra al Señor.